Bueno, vamos a resolver un ejercicio de espacios vectoriales. El ejercicio, ahí pongo en pantalla el enunciado, pero vamos a leerlo juntos. Dice que tenemos dos subespacios de R4, en particular dice sean los subespacios de R4, nos da un subespacio definido por sus ecuaciones y otro segundo subespacio definido por un conjunto generador. Entonces pide que encontremos una base y la dimensión de los subespacios intersección y los subespacios suma. O sea que busquemos la intersección, busquemos la suma y busquemos una base de esos conjuntos y demos también la dimensión. Y que indiquemos si la suma es directa justificando la respuesta. Bueno, vamos a hacerlo. Bueno, estos son los dos subespacios. Se puede pensar de muchas formas distintas, pero vamos a arrancar por acá. Veamos que son subespacios que son de R4. Entonces sabemos que la dimensión de este subespacio del S1 va a estar dada por una ecuación que dice que es igual a la dimensión del espacio vectorial al que pertenece el subespacio. En este caso sería la dimensión de R4, que es 4, restada por el número de restricciones o el número de ecuaciones que definen a este subespacio. Bueno, el número de ecuaciones que define a S1 es 2, porque acá tenemos una ecuación y acá tenemos otra ecuación. Son dos ecuaciones auténticamente distintas, así que sería 4 menos 2, que es igual a 2. Eso ya nos ayuda bastante porque sabemos que la dimensión de S1 es 2 y que una base de S1 va a tener dos vectores. Por otra parte, podemos hacer algo similar con la dimensión de S2, porque S2 está generado por estos dos vectores y vemos que los dos vectores son LI, porque no podría ser que el vector 1, 1, 0, 0 sea múltiplo de este otro, porque acá hay un 0, así que es imposible. Entonces ya vemos que esto es una base y que la dimensión de S2 es 2. Eso después, usando el teorema de la dimensión de la suma, que lo vamos a aplicar en un rato, nos va a ayudar a tener idea de cómo tiene que ser la dimensión de la intersección, la dimensión de la suma. Vamos a estar más orientados. Bueno, como decía, hay muchas maneras de resolverlo. Yo ya lo pensé un poco el ejercicio, entonces voy a tratar de ofrecer una que sea lo más breve y sencilla posible. Nosotros podríamos o buscar la suma o buscar la intersección. Yo voy a proponer primero buscar la suma. Entonces vamos a buscar una base de S1. Ya tenemos una base de S2, pero nos falta una base de S1. Entonces busquemos una base de S1. Notemos que X es igual a Y. Esa es una ecuación que se tiene que cumplir. Entonces esto tiene que ser igual a esto. Y después que Z es igual a T. O sea que esto tiene que ser igual a esto. Vamos a poner así. Es decir que este es el aspecto que tienen los vectores de S1. Sacando factor común y separando, podemos escribir esto de esta forma. Simplemente separamos lo que tiene X con lo que tiene Z y sacamos factor común X y factor común Z. Entonces ya tenemos una base de S1 que es la conformada por estos dos vectorcitos. Bueno, lo voy a anotar rápido. Entonces, en este momento tenemos que recordar que si uno busca el conjunto generador de la suma de S1 más S2, ese conjunto generador está armado por los vectores que generan a S1, que son estos dos, los voy a escribir, y los dos vectores que generan S2, que son estos dos. Bueno, perdón, hubo un problema técnico justo y se cortó la grabación, pero vamos a retomar desde acá. Ya está escrito porque seguí escribiendo y no me di cuenta que se había cortado la grabación. El asunto es así. Dijimos que S1 más S2 está generado por estos vectores que pertenecen a S1, que son de una base de S1 habíamos dicho, eso lo habíamos establecido acá, y estos otros dos vectores que pertenecen a S2 porque, bueno, son de hecho esos dos vectores una base de S2, lo habíamos determinado por acá. Sabemos que el subespacio suma se puede generar con un conjunto generador que se arma uniendo a los vectores que están en una base de S1 y en una base de S2. Pero notamos
a simple vista en este caso, y está bueno pues nos está ahorrando un montón de cálculos, que el vector 1, 1, 0, 0 está repetido, está dos veces. Y sabemos que los conjuntos generadores es mejor que sean lo más chicos posibles. Y no nos conviene poner dos veces ese vector, lo elegimos una sola vez y listo. Entonces eliminamos una de las instancias de ese vector y nos quedamos con una sola y podemos tener un conjunto generador más chiquito que tiene tres vectores. Porque había uno de ellos que evidentemente era LD con otro. Ahora, viene la pregunta, y ahora vamos a retomar con la grabación original del video, de si este conjunto es LI o no. Eso es lo que vamos a analizar ahora. Tenemos la pregunta de si este es un conjunto LI o no lo es. Entonces, para poder contestarlo, tendríamos que escribir a estos vectores como filas de una matriz. Bueno, en realidad nosotros escribimos los vectores ordenados de esta manera, pero no es la más práctica para generar los ceros en forma escalonada. Entonces voy a poner a este vector primero acá arriba. Puedo hacer eso porque las operaciones elementales de filas justamente me permiten intercambiar el orden de las filas. Vamos a poner a este vector acá y a este al final. Además, esta no es la única manera de hacerlo porque obviamente hay infinitas formas de hacerlo, están bien, pero ordenémoslo así y generemos un 0 acá restándole a la segunda fila la primera fila. Es muy poquito lo que tenemos que hacer, con esto ya va a quedar. Entonces acá va a quedar un 0 y acá un 1, un 0, un 0, 0, 0, 1, 1. Entonces, tenemos una matriz que en la primera fila no tiene ceros, en la segunda fila tiene un 0 y en la tercera fila tiene dos ceros. O sea que esta matriz está escalonada. Bien, la escalonamos y no se eliminó ninguna fila. O sea que ¿son LI estos tres vectores? La respuesta es sí, son LI. Entonces esto que está acá es una base. Esto que está acá es una base de S1 más S2. Con lo cual podemos decir que la dimensión de S1 más S2, como la dimensión es la cantidad de vectores que tiene una base, bueno, la dimensión es 3, porque ¿cuántos vectores tiene una base? 3. Y cualquier base de la suma tendría exactamente 3 vectores. Bien, y ahora para no tener que buscarla, o sea, para hacer un camino lo más sencillo y breve posible, recordemos el teorema de la dimensión de la suma. El teorema de la dimensión de la suma dice que la dimensión de S1 más S2 es igual a la dimensión de S1 más la dimensión de S2 menos la dimensión de S1 intersección S2. Eso es lo que decía este teorema. Entonces, la dimensión de la suma ya vimos que es 3. La dimensión de S1 y de S2 ya vimos que son 2 cada una. Entonces, no queda otra opción a la dimensión de la intersección que ser igual a 1. Y justamente nosotros habíamos averiguado un vector que era el 1, 1, 0, 0, que pertenecía a S1 y también pertenecía a S2. O sea, evidentemente ese vector es un vector que pertenece a la intersección. Pero como sabemos que la intersección tiene dimensión 1, entonces podemos decir que los vectores de la intersección son ese vector y sus múltiplos. O sea que una base de S1 intersección S2 está justamente conformada por ese vectorcito celeste que habíamos puesto ahí, que sería el 1, 1, 0, 0. Y listo. Evidentemente la dimensión de la intersección es 1 y con eso contestamos a todo lo que nos preguntó el ejercicio. Bueno, espero que se haya entendido claramente. Si no, podés dejar comentarios, consultar ejercicios de este estilo también. Y bueno, nos vemos en el próximo video.